Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, en un programa que dirige el ingeniero Ramón Alburquerque, que se llama Sabiduría Popular, se nos invitó y participamos en él el domingo 11 de mayo, conjuntamente con 3 destacados abogados del país. Uno ha sido juez del Tribunal Constitucional, como ustedes lo ven en pantalla, otro es presidente de los colegios de abogados, y uno es una persona, un doctor, un abogado de larga tradición, de una familia combativa, y un servidor. En ese programa que buscaba explicar la problemática de la frontera en ese momento y la necesidad de que el pueblo dominicano se uniera para luchar en contra de cualquier situación que se presentara en la situación que hay con relación al caso de la migración haitiana. Eran los días previos a la reunión de los presidentes, que luego se juntaron el 14 de mayo con el presidente Luis Abinader, el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Cuando nos tocó conversar acerca del tema, las ponderaciones que en torno a nosotros hizo el ingeniero Alburquerque fueron las siguientes. Fortunato, usted está aquí porque usted tomó las armas en 1965, de ahí que todos lo reconozcamos, su condición de comandante, pero además que usted no se ha incorporado a ningún abandono de sus ideas, sigue tan firme y eso es muy admirable, aunque a uno en lo personal le vaya mal o como sea, porque el tener respeto por su pensamiento y no venderse ante cuestiones pasajeras, eso vale mucho. Bien, esas ponderaciones las agradecemos bastante y ojalá obedezcan a la verdad. Así pienso también, porque hemos trabajado para eso. Hasta el día de hoy hay que sumar que nosotros comenzamos corriendo en el Liceo Juan Pablo Duarte. En enero de 1964, posterior al asesinato de los hombres y mujeres del 14 de junio, por ahí por el 23 de diciembre de 1963, en pleno gobierno del triunvirato, aquel gobierno que había surgido de facto como consecuencia del golpe de Estado del profesor Juan Bosch. El presidente del triunvirato, que había sido presidente de la Junta Central Electoral, había renunciado. En la calle, los estudiantes del Liceo Juan Pablo Duarte, básicamente dirigido por León Tebrea, en aquel momento un escritor hoy de ciencia política, y por aquel joven que cayó en combate el 12 de enero de 1972, a Margarita Germán. Una profesora, cuando nos cerraron el liceo por un problema de la muerte de un compañero, nos dijo que nosotros no íbamos a llegar nunca a liberar este país de esa manera, que aquí mandaban los soldados, los sacerdotes, los hombres de dinero, etc. Y nos aconsejó que nos metiéramos a alguna de esas filas a aprender para cuando llegáramos a ser adultos con rango y dinero, podamos entonces actuar en favor de la patria, no en contra de la patria, como había ocurrido con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, que causó la muerte del grupo de 14 de junio. Nosotros entonces nos alistamos en la Academia Militar Batalla de la Carrera e ingresamos un 21 de septiembre de 1964.
con la idea de llegar a ser un oficial superior o general y en un momento determinado poder influir a favor de la patria cuando alguien de la Fuerza Armada quisiera hacer lo contrario. Ocurrió entonces que vino la revolución. En verdad éramos reclutas, éramos cadetes de primer año. En verdad, realmente recibimos un entrenamiento fuerte. A los 4 meses éramos guardia bandera. Éramos el cadete que quería proyectarse para llegar a ser en algún momento una persona que influyera en las Fuerzas Armadas a favor de la patria. Pero vino la revolución. La revolución entonces nos sacó fuera del país, porque después de la firma del Acta de Reconciliación Dominicana, el acto institucional para ponerle fin a la contienda de abril, el 31 de agosto del año de 1965, firmado por el coronel, entonces presidente constitucional en armas, Francisco Alberto Camaño de Ño, y la Comisión Acto de la OEA, se firmó ese acuerdo, o esos acuerdos, se estableció un gobierno provisional y se acordó en el artículo 8 del Acta de Reconciliación que íbamos a ser reintegrados, lo cual no ocurrió. Reintegraron a los militares que habían combatido, a los militares constitucionalistas que tumbaron a Juan Bosch y que pidieron la intervención norteamericana en franca violación al acuerdo y a la Constitución de la República anterior. Eso ocurrió. Y luego esos actos fueron traicionados. Cuando ya estableció el gobierno de García Godoy, el grupo de militares constitucionalistas que estaba con el coronel Camaño a la cabeza en el Hotel Matún fue atacado. Fue atacado allí en traición al acuerdo. En vez de reintegrarnos, la decisión del alto mando militar sumiso a la intervención norteamericana, y la que lo pidió, atacó al Hotel Matún para exterminar el grupo que dirigía Camaño, como no lo pudieron hacer el 15 y 16 de junio de 1965, cuando atacaron las tropas del gobierno constitucional en armas que encabezaba el coronel Camaño. No pudieron en 2 días de combate. General Bruce Palmer, el más experimentado del ejército general del Pentágono, atacó con su tropa y no pudieron tomarlo. Valentía de ese grupo de hombres y mujeres democráticos que lo habían encerrado en pocas cuadras y ahí resistieron el combate. Eso mismo fue lo que resistieron el combate allá en el Hotel Matún, una selección de ellos, cuando fueron a rendirle homenaje al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien cumplía en ese momento unos 7 meses de haber sido asesinado cuando intentaba tomar el palacio. Fue esperado porque entre las concepción que tenemos es que se sabía de ese ataque, se preparó para ese ataque y lo mataron. Entonces, en el Hotel Matún se produce algo similar, se dio. Barrieron, querían barrer con los constitucionalistas, sin embargo los constitucionalistas barrieron con el grupo que preparó Hugo Panasco Alvin, general de 5 estrellas brasileño, y general Bruce Palmer. Nosotros, cuando ocurrió ese ataque al Matún, nos encontrábamos en nuestro hogar ese domingo y salimos para el campamento 27 de febrero, Gregorio Luperón. Encontramos al coronel Holguín sentado en un contén. Mi hijo, ¿a qué vienes? Él entendía que iban a atacar también el campamento. Le dijimos respetuosamente, señor, nosotros vinimos aquí porque aquí está el cuartel, el campamento nuestro, y aquí está el fusil, y vinimos aquí. Bueno, nos miró así, entramos y en la noche comenzaron a llegar. El primer helicóptero que llega donde estaban los 2 cadetes que estaban al lado del coronel Lora Fernández, que cayó en el Hotel Matún, víctima de un fragmento de un tanque de guerra. También el sargento Peñita cayó a su lado. A esas personas los recibimos en la noche, y en la mañana recibimos con aplausos y víctores a todos los que trajeron helicópteros, que habían sido héroes de esa batalla del Hotel Matún. Bueno, pero pasaron los tiempos, nos becaron a Chile y no pudimos ir. Cuando tuvimos que salir del país porque
la persecución era muy grande. Vivíamos en Villamella y era el único jovencito del poblado que había participado en ese evento. Nosotros entonces nos fuimos a Estados Unidos y trabajamos 2 años, vinimos para acá a trabajar en lo que nos habíamos comprometido. ¿En qué nos comprometimos nosotros? Nosotros cuando se firmó el acta, reunieron a un grupo al otro día y lo leyeron. Y cuando veníamos bajando por la escalera, alguien dijo, ya nos engañaron otra vez. A mí me tocó decirle al compañero que estaba al lado, no estamos engañados. Tenemos que seguir luchando. Esta va a ser una lucha larga. Pues ya sabíamos lo que había ocurrido el 15 y 16 de junio y entendíamos que de alguna manera no iban a cumplir con nosotros. Desde ese momento estamos trabajando de manera coherente en lo que hemos podido. Entre las cosas que hemos trabajado es luchar porque el Acta de Reconciliación Dominicana y la Ley 21 del 27 de septiembre de 1965 que refrendaba el Acta de Reconciliación Dominicana, una ley que tenía facultad García Godoy para poderla emitir, se emitió para determinar y confirmar que se tenían que reintegrar los militares constitucionalistas. El 10 de diciembre dijo que lo iba a reintegrar y el 19 fue el ataque al Hotel Matún. A partir de ahí la persecución, Camaño para afuera, Montearache para afuera, La Chapelle para afuera, Pérez, Capitán Maño Pérez Peña Tavera para afuera. Comenzó el exilio de los militares constitucionalistas, comenzó la matanza en Santo Domingo. Allá se dividieron los altos mandos, Camaño para Cuba y los demás compañeros para otros asuntos, inclusive 2 altos oficiales fueron reintegrados a las Fuerzas Armadas, mientras todos nosotros nos dejaron afuera. Nosotros seguimos luchando. Y en el año 2001 se logró la ley 137-01 del gobierno de Hipólito Mejía. Ya antes, en los 4 años de Leonel Fernández siendo presidente, se había rechazado una ley que aprobó el Congreso para reintegrarnos. Él la vetó porque realmente, según explicaba, esa ley no decía de dónde iban a salir los fondos para poderlo pensionar. Tal vez fue una excusa. Pero luego conseguimos, después de luchar, llegar al campamento 27 de febrero, donde estaba en Sanssouci, donde tuvimos, que era Gregorio Luperón, el día que se iban a echar a las cenizas de Montearache al mar. En ese acto que no se nos quiso llevar y nos metimos nosotros mediante una argucia, mandando una guagua de compañeros adelante, que cuando el coronel que me llevó, que me dijo que yo era el único que iba, cuando llegamos allá me dijo, usted me ha echado una vaina, comandante. Le dije, bueno, pues saque esta gente, porque en ese momento se nos dejó afuera para dejarnos fuera de los decretos. Se iba a hacer un decreto para los ranas. Nos metimos en la fila de los 3 compañeros ranas que le estaban entregando al presidente Leonel Fernández una distinción, y ahí le entregamos una comunicación que me había dejado Montearache, a quien convencimos de la grandeza de la participación de él en la revolución para defender a los militares constitucionalistas por el aporte a la patria, porque fue en cumplimiento del artículo 161 de la Constitución de la República, que ordenaba que los militares tenían que defender la Constitución, la soberanía nacional, las leyes del país. Se había violado con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Conversamos con el presidente Leonel Fernández. Teníamos 8 años que no hablábamos porque habíamos hecho una huelga aquí en Villamella en noviembre de 1997 por el problema de tránsito, y nos allanaron la casa, hicieron de todo, pero nos vimos ese día ya. Y ahí estaba Abel Rodríguez del Orbe, que también habíamos estado juntos en un trabajo que se hizo para las elecciones de 1994. En cambio, 94 era un servidor secretario de organización del distrito, y hicimos un trabajo que se reconoció. Entonces ese día nos vimos de nuevo. Cuando Leonel Fernández leyó la carta siendo presidente, me dijo, pero eso es lo que estamos haciendo, Fortunato. ¿Qué pasó? Que entonces le dije, no, te está pensionando los RAN. Digo, no, presidente, somos unos 700, de acuerdo a un libro que escribió Harle Herman, El Eslabón Perdido. Entonces, él nos dijo, cuando leyó los 4 puntos que dejó Montearache, dijo, pues dale por hecho. Cuando terminó el acto, pasó por uno de nosotros y me dijo, bueno, pero tú tienes que ir al palacio, porque yo me le fui delante del despacho cuando la huelga, porque me mandaron a buscar para hablar con él, y cuando voy allá me dicen que en ese momento no podía hablar y me fui. Yo no quería que me confundieran y dijeran que yo estaba traicionando a los compañeros que habían hecho la huelga. Yo fui allá a hablar con él porque nos conocíamos y entendía que él era una persona que podía estar sorprendido en muchas cosas y lo quería alertar.
No me recibió, me fui. Entonces, ahí nos juntamos. Me dijo, tú vas a tener que ir al palacio. Digo, no hay problema, cuando usted ordene. Entonces, bueno, Abelito, el miércoles siguiente, fuimos al palacio. Y allí conversamos para conseguir los decretos 236-10 y 237-10. Esos decretos no se consiguieron por enllavismo ni por nada. Fue porque ellos entendieron las razones constitucionales que estamos reclamando. Y así logramos también el decreto número 155-12, donde se nos concedía 35 sueldos de acuerdo a la resolución L1-2000, que ordenaba que a todo militar que fuera pensionado se le otorgaba un sueldo por año. A nosotros que teníamos como 40 y pico, se le entregó 35 sueldos. Eso ayudó a paliar muchas necesidades de los compañeros. Se le entregó en 3 años, porque cuando se lo planteé al presidente Leonel Fernández me dijo que no había recursos, pero entonces convencimos a Abel Rodríguez del Orbe, que era el consultor jurídico, habló con él y se entendió que en 3 pagos se podían hacer. Los hombres y mujeres que sirven al pueblo hay que responderles desde el Estado, como dice la Constitución y las leyes. Y la ley dice, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en su artículo 109, que toda persona que es reintegrada se le ha de conceder su rango y sus saberes pasivos. Ya hay una jurisprudencia internacional que fue la jurisprudencia de España, cuando en 1978 el rey Juan Carlos y el presidente Adolfo Suárez emitieron el Real Decreto Ley, mediante el cual a todos los militares que habían combatido contra el dictador Franco en la Guerra Civil de 1936, 42 años después, se le otorgó a ellos todos sus saberes pasivos y su rango. Eso es una jurisprudencia internacional. Aquí no se puede rehuir eso. Aquí hay que asumir con responsabilidad, porque nosotros perdimos nuestro rango, nosotros perdimos nuestro tiempo, y el Estado Dominicano hoy tiene que responder. Hemos trabajado para eso. Para esos fines nos hemos juntado. Nos hemos juntado desde el 2005, cuando fuimos al Hotel Matún a celebrar, a completar el desayuno que 40 años se interrumpió cuando atacaron a la tropa constitucionalista. Responsablemente fuimos. Ahí hay aporte de prensa de ese momento. Se hizo una tarja. Contribuyó en ese momento Efeméride Patria. Efeméride Patria que hoy a nosotros no nos invita a nada. Porque hay comentarios mendaces. Y desde el Estado no se le puede responder a comentarios mendaces. Nadie puede decir en este país que yo no era militar en el 1965. Era cadete de la Academia Militar Batalla de la Carrera. Lo que pasa es que era un recluta. Yo no era un coronel, ni era un general, ni era un mayor. Ni los coroneles ni los mayores se juntaron para defender sostenidamente y de manera coherente como lo hemos hecho nosotros, porque fuimos con una idea inicial de ayudar a este país en nuestra posición militar. Y los años han pasado y no nos han podido borrar eso. Y ahí están las huellas. Los militares constitucionalistas de alguna manera han recibido algún resarcimiento, falta, y estamos luchando por ello. Se han incluido a grupos civiles, porque cuando fuimos el 24 de abril del 2012 al Palacio y Leonel Fernández habló del decreto que promulgó en ese momento, civiles se acercaron de los combatientes y le solicitaron a él que lo ayudara. Y nosotros, él me dice, ¿cómo se puede hacer, Andrés? Digo, presidente, puedo hablar con un consultor jurídico porque aquí hay una ley de pensiones de personas mayores de edad y ellos son mayores de edad. Además de participar en la revolución, tienen ya las condiciones para ser pensionados. Y me dijo, pues convérsate con Abelito, elaboramos el listado de los decretos y muchos fueron pensionados. Ahora tenemos desde el 2014 que no hay la emisión de un decreto. El último fue ese decreto que mostramos ahí que emitió el presidente Danilo Medina después que lo visitamos a él para felicitarlo en el 2013, porque nosotros lo respaldamos el 30 de noviembre del año 2011 con la condición de que él iba a ser un gobierno ético y moral. Ese día, como no había todavía la propaganda de la corrupción que se podía realizar, fuimos allá a felicitarlo y a decirle a él que queríamos que fuera un presidente, y él tiene que recordarse, un presidente
distinto, que fuera antes de él y después de él. Nos lo prometió otra vez, como lo prometió el día que lo respaldamos. Queríamos un gobierno ético y moral, porque eso se decidió en el taller que hicimos en la UAS en abril del año 2007. Ese taller que hicimos, que nos dejaron la universidad sin autoridades para que no nos acompañara, hicieron un claustro universitario de repente en Santiago ese lunes. Nosotros entonces estuvimos solos, e inclusive se movilizaron los estudiantes que hacíamos llegar, no se movilizaban. Y ese día tuvimos que comer afuera, el día que íbamos a clausurar, porque ese día estaban tirando bombas lacrimógenas y todos recordamos que después que eso pasó y comimos afuera y no le cogimos miedo a la bomba, se nos llenó el auditorio Manuel Cabral, se llenó de guastianos y la gente contento, respaldándonos, y así terminamos el taller. En ese taller acordamos luchar contra la corrupción, había que hacer una profilaxis moral, como lo recogió el periódico Listín Diario, si mal no recuerdo. Desde ahí comenzamos a luchar contra la corrupción, y esa corrupción la hicimos tendencia, esa lucha en el país, la asumió la USAID, y eso aprovechó el gobierno, el grupo del PRM, para luchar contra la corrupción, y ahí nace ese gobierno de Luis Abinader. Luis Abinader entonces, ¿qué es lo que hace? Que gana, lucha contra la corrupción, y ahí se adscribe a lo que planteó Camaño el 25 de mayo en el periódico La Nación, cuando dijo que la revolución se debió a la corrupción. En esa dirección nosotros seguimos trabajando, porque cuando fuimos donde don Antonio Guzmán en el 1979 y le explicamos la razón por la cual estábamos ahí, que era para la reintegración 13 años después, o 14, nos dijo que él no podía, que teníamos razón. Me dijo, Fortunato, tiene razón, que a mí me habían seleccionado para explicarle eso. Ya yo venía teniendo la preparación necesaria para poder enfrentar el problema, porque hay que estudiar. Ya yo era director de un liceo que había formado en mi propia casa y tenía todos esos años ahí, y había ido a la universidad, había estudiado psicología y orientación y estaba preparado para luchar con la masa. Y me había levantado a las 5 de la mañana todos los días con mis estudiantes más inteligentes para nosotros darle clases de artes marciales, que en ese momento practicamos arte marcial, y tenemos ahí inclusive hoy un reconocimiento del pabellón de la fama del arte marcial en República Dominicana, producto de ese trabajo. Entonces, los grupos de izquierda que dirigían los grupos estudiantiles no nos pudieron ganar la batalla, porque como profesores teníamos nosotros el liderazgo de allá en nuestro poder, estamos fajados, inclusive habíamos celebrado la Feria del Chicharrón juntos y muchísimas actividades. Eso nos dio la capacidad, tal vez, para ayudar a los constitucionalistas, y nos metimos, pero como no pudieron reintegrarnos a un grupo, lo mandaron para el aeropuerto. A mí me nombraron como asistente del director de aduana y luego con asiento en el aeropuerto como supervisor de aduana. El objetivo que me hiciera de cuarto. ¿Qué hice yo? Que nosotros comenzamos a escudriñar la corrupción que había, lo combatimos, se lo llevó a Peña Gómez, al mismo Vicente Sánchez Baré cuando era ministro de Interior y Policía. Y Peña Gómez recibió de Antonio Guzmán la siguiente respuesta la segunda vez que va. Dice, mira, Peña, tú te has cogido con ese muchachito, con el que era director de aduana en ese momento, que era el ingeniero Porrelo Reynoso. Entonces nosotros nos iban a matar. Cuando nos dan la noticia, renunciamos. Ahí está la renuncia. Vivíamos en una casa de madera, que se busquen los bancos si teníamos cuartos. Tenía un Volkswagen que pagábamos con 200 pesos mensuales, y pudimos haberlo comprado el mismo día que nos lo ofrecieron, porque así era la aduana, o era. Entonces nosotros, ahora, después de una serie de logros que hemos tenido para los constitucionalistas, también hemos trabajado políticamente. Trabajamos en la lucha contra la modificación de la boleta tipo arrastre, y ganamos en 1989. Y sentamos jurisprudencia en los casos de la que la Junta podía o no podía intervenir en los conflictos internos de los partidos, y con esa jurisprudencia nuestra se juzgó a Peña Gómez y a Jacobo Magluta, y ganó Peña Gómez. Y que vean la resolución de la Junta, si no soy el último orador que señala esa resolución, y lo sabe Peña Guava, que fue a mi casa a buscarme, que Peña Gómez me quería ver, por una razón no fui, que no la voy a explicar aquí. Y doña Milagro me llamó, y por una razón no fui, no la voy a explicar aquí. Pero no estoy acostumbrado a ceder
cuando entiendo que las cosas están mal hechas. Nosotros nos ponemos a la corrupción. Nos pusimos a la corrupción con el PLD y nos cerraron los caminos. Nos han querido cerrar los caminos. No han podido. Y entre las cosas que han dicho y han metido es que yo no fui militar condicional militar. Y en un programa de Julio Jacín me hizo la pregunta y le enseñé el carnet. Y aquí estoy enseñando el carnet. Y el presidente Luis Abinader no le puede llegar la noticia de que yo, que conjuntamente con un grupo de compañeros hemos defendido la revolución y hemos levantado, si se quiere, como dice el doctor Gómez. Escúchenlo, lo que dice el doctor Gómez. Si yo le confieso que cuando yo estaba haciendo, tratando de juntar la gente, me presentaban a Fortunato y yo lo quería saber de Fortunato y digo, pero yo, ¿para qué a Fortunato? Yo me reuní con Fortunato. Pero después que yo me reuní con Fortunato, yo entendí en el poco tiempo que la bandera, ustedes han visto la película esa que hacen en los tiempos antiguos de la Edad Media, que los reyes pelean uno con otro y cuando la bandera se cae se perdió la guerra. Entonces, Fortunato fue el hombre que levantó la bandera. Eso que dice el doctor Gómez en una reunión última que hicimos en el Museo de Historia el jueves pasado, donde el viceministro Alexis Jiménez, de una manera gentil, convocó a los grupos constitucionalistas buscando la unidad, porque desde que llegaron los yanquis aquí, los americanos con su invasión, vinieron con un batallón de guerra psicológica que nos dejó dividido para siempre. Mentira, todo, nada vale aquí. Aquí se sobrevive a través de la mentira. Yo tengo amigos que eran pobres conmigo, que estudiaron conmigo, que fueron opositores porque no lo dejaba hacer lo que ellos querían. Y esos amigos, muchos de ellos están cerca, o del PLD o del PRM. Y si saben que nosotros que hemos sido coherentes no vamos a ceder en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo saben. Y eso le mortifica. Y cada vez que pueden hablar en contra de nosotros, hablan mal. El presidente, que no dude que él tiene ahí los servicios de investigación, que mire a ver si yo no era cadete al momento de la revolución, que mire a ver si no estoy en los decretos, mírenlo ahí en este decreto, si no estoy, ese decreto que emitió don Leonel Fernández. ¿Y cómo van a emitir un decreto de una persona que era militar sin confirmarlo? O sea, eso es una banalidad. Eso en un estado eso no se puede concebir. Que porque hablen mal de ustedes, junten y busquen los hechos. Y ahí le he narrado la razón por la cual tal vez parte de eso ayudó al ingeniero Ramón Alburquerque a decir lo que dijo y al doctor Gómez lo que dijo. Cuando yo era joven, soñaba con llegar a viejo sin ser corrupto. Cuando yo vi que el profesor Juan Bosch hablaba, que lo oí todas las noches, dije, no voy a estar del lado de la corrupción nunca. Y no he estado. Y he pagado el precio. Y lo estoy pagando ahora. Pero mis compañeros no pueden pagarlo. O sea, esa noche que nos reunimos hubo un compañero que ha incidentado la unidad y habló de un manifiesto. Y dijo que en ese manifiesto él fue electo para ser el representante de todos los civiles. Porque está en un partido pequeño que está en el gobierno y quiere creer que la designación que tiene su partido la va a llevar al grupo y que tiene que ser jefe de todo el mundo. Mala concepción. Lo que dice el manifiesto es lo siguiente. Dice el manifiesto realmente en su tercer punto es lo siguiente. La alianza de los combatientes civiles y de los militares de la Revolución de Abril de 1965 nombra como sus asesores para todos sus fines a los señores licenciados Rafael Gamundi Cordero, doctor José María Gómez y el licenciado Andrés Reyes Fortunato Victoria, presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965, quien junto a la Fundación de los Hombres Rana del 24 de abril de 1965, encabezada por el capitán de fragata Aníbal López, coordinará todas las organizaciones de militares constitucionalistas que deseen integrarse como parte de estos acuerdos. Lo mismo puede decirse, atención a esto, de los combatientes civiles constitucionalistas coordinados por César Cabral,
licenciado Hipólito Rivera de Jesús, Miguel Durán y el doctor Elpidio Soriano Lafil. En ningún momento ahí se nombra a un jefe civil para los demás, en ningún momento. Eso fue un exceso y una mentira que daña entonces lo que es la unidad que persigue tanto nosotros como el gobierno en estos momentos. Visto a los compañeros que él es uno de ellos, pero no es el jefe de ellos. Lo que necesitamos es lo último que dijo la viuda Camaño. Vamos a escucharla. Yo quiero decir, independientemente de eso, que el pueblo dominicano a mí me da mucha lástima, me da deseo de llorar, me da soberbia cuando yo creo que los compañeros constitucionalistas tienen que reclamar sus derechos, los derechos que ellos tienen, pero además ellos son lo más puro, ellos son lo mejor de nuestro pueblo, ellos son los héroes de nuestro pueblo, porque todavía no hay quien lo haya sustituido. Y nosotros, el pueblo dominicano, es el que debe sentirse orgulloso de darle lo que ellos se merecen. Porque cuando ellos caminan por la calle, ellos quizás nosotros no podemos estar mendigando limosna cuando ustedes son lo más grande que ha tenido nuestra patria. Somos eso que ella dijo. No tenemos que mendigar. Lo que hay que reconocer es nuestro derecho adquirido. Este gobierno no puede aplazarlo. Y este 25 de septiembre propusimos un acto y tenemos una misa a las 10 de la mañana. Y vamos a invitar al presidente a todos los que vayan. Y en ese acto, en esa misa, ahí donde se velaron muchos muertos de abril, en la Merced, debe de decirse qué va a hacer el gobierno con nosotros. Definitivamente no se pueden poner argumentos que el Estado puede vencer, que es a través de la ley. Y hemos dicho que Juan Pablo dijo lo siguiente en el año de 1844. Eso es lo que nos ha guiado a nosotros. De igual manera, cuando Duarte dice la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados, nos guiamos. Cuando el profesor Juan Bosch dijo en la toma de posesión que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley, ahí no hemos escrito. Cuando el presidente Camaño sale del país y dice, según la página 247 del libro Camaño, biografía de una época, que escribió Hanley Herman, en la página 247 dice que aunque hemos sufrido mucho en la revolución, él espera que en algún momento en la República Dominicana haya una democracia constitucional, y eso establece el artículo 7 de la Constitución, y eso establece el artículo 8 de la Constitución, y eso hay que hacerlo, y por eso hemos luchado. Por eso estamos haciendo inclusive los cursillos, para que el pueblo se aprenda en Constitución a defender, para que se cumpla lo que dice el artículo 34 de la ley 33-18, de la obligatoriedad de enseñar los partidos a la gente a votar por mérito y profesionalización, que tienen que enseñarlo. Y el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que educación tiene que enseñar en Constitución. Es un crimen llevar al pueblo a unas elecciones votando por soborno, y eso hay que acabarlo para que pueda haber un Estado social y democrático de derecho. Este gobierno que surge, entre otras cosas, por nuestra lucha, porque además de la corrupción tuvimos en contra de la modificación de la Constitución que quería Danilo. No fue que el PLD nos concedió los decretos, eso lo hizo porque la Constitución nos manda y la historia, que somos el tercer acontecimiento, lo exige, que se les dignifiquen a los militares constitucionalistas. Hay que acabar con las mentiras para que haya unidad. Lo que dijo el subsecretario de la presidencia, Alexis Jiménez, esto último que dijo, escúchenos, corto. Para cerrar, este acto tiene que cerrar como empezó, con unidad, con un buen mensaje, unificado, que esta comisión se constituya en dar soluciones. Miren, una persona no es fuerte, dos personas no es fuerte. Lo que hace fuerte a un grupo
es la unidad. Es decir, nosotros tenemos que, y hoy hay espacio, tener al director que ha estado acá, su director, que tiene una agenda fuerte, nosotros tenerlo a todos ustedes acá, es un alto honor. Es la unidad de los grupos, son los grupos enteros, no es una persona. El trabajo que hemos realizado lo hemos hecho porque nos llevamos de Simón Bolívar. Hay que educar a la población. Él dice, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y Fernández Domínguez, el mentor de la revolución, dijo, sin el respeto a la ley, la convivencia es imposible, la libertad también. Nadie puede realmente estar en contra de la ley porque entonces es anarquía lo que hay. Los grupos tienen que unirse en base a pactos. Y esos pactos hay que respetarlos. Queremos que el deseo del presidente de que haya unidad para él poder atendernos se haga. Pero en base al respeto del pacto. Los pactos que hacemos hay que respetarlos. Y en esa dirección estamos dispuestos. Inclusive no hemos mencionado nombres de compañeros que han faltado. No, porque no estamos en eso. Lo que estamos es por llamar la atención y motivarlo a que den eso. Para que el gobierno de la República Dominicana no tenga pretexto. Que no haya pretexto para otorgarle a los militares constitucionalistas sus derechos adquiridos y que no haya pretexto para ayudar a los combatientes civiles. Los civiles perdieron 2.850 personas en 4 meses en la revolución. Hay que calcular que participaron más de 14.000 o 15.000 en los días de la guerra civil del 1965, 24 de abril al 27 de abril de 1965, más lo que se murieron de ahí hasta los 12 años de Balaguer. Es poco lo que se está planteando y es mucho lo que puede hacer el Estado. Que Dios nos bendiga. Unidad, pero en base al respeto de la ley. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí está, honorable presidente. Que no haya excusa. Cero poner excusa de que Andrés Fortunato no era militar. Fui un militar y si hubiera continuado, aseguro que hubiera llegado a ser general y tal vez ministro de la Fuerza Armada. ¿Por qué no? No tenemos complejo. Lo que tenemos es un compromiso con la patria. Bendiciones para todos. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto